Pocos lo saben, pero hay un versículo en la Biblia que afirma sin rodeos que Jesús descendió al infierno. Sí, el mismo Hijo de Dios, aquel que sanó, enseñó y venció la muerte, también entró en las profundidades más oscuras de la existencia. Y lo que hizo allí puede cambiar por completo la forma en que ves la cruz, la muerte y la redención. Durante siglos, esta revelación ha provocado curiosidad, debates y reverencia. Estudiosos han intentado descifrarla. Teólogos han construido doctrinas y creyentes, generación tras generación, siguen preguntándose, ¿qué ocurrió realmente en los 3 días entre la muerte y la resurrección de Cristo? ¿Estaba Jesús simplemente en descanso espiritual? ¿Su alma vagaba en contemplación? ¿O entró en acción incluso después de su muerte física? Piensa conmigo, mientras su cuerpo permanecía inmóvil dentro de una tumba de piedra, envuelto en lino y custodiado por soldados, ¿dónde estaba Jesús realmente? ¿Qué ocurría más allá de lo que los ojos humanos podían ver? ¿Era solo un intervalo de luto y silencio o el desarrollo de uno de los actos más poderosos de la historia de la salvación? Y lo más importante, ¿por qué tuvo que ir hasta donde nadie más había ido? Esto no es solo un misterio teológico, es una revelación profunda que arroja luz sobre el amor de Dios, el plan de redención y el verdadero poder del sacrificio en la cruz. Porque el viaje del Cristo muerto no comenzó en la tumba, sino debajo de ella. Y cuando entiendes eso, la resurrección deja de ser simplemente un final feliz. Se convierte en el punto culminante de una misión secreta, intensa y gloriosa. Todo comienza en ese momento solemne e intenso. Jesús colgado en la cruz, tras horas de dolor y silencio, eleva la voz y dice, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Lucas 23:46. En ese instante, algo invisible y avasallador fue desatado. La muerte de Cristo no fue un simple apagón de conciencia, fue una travesía, un paso entre mundos. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron. Mateo 27:50-53. La naturaleza reaccionó, pero lo que los ojos no veían era aún más profundo. Para entender lo que Jesús hizo después de su muerte, primero debemos comprender a dónde iban los muertos antes de la cruz. Según la teología bíblica, existía un lugar espiritual llamado Sheol, también conocido como el mundo de los muertos. No era un lugar de caos, sino un dominio ordenado por Dios, aunque lleno de sombras y misterio. En el imaginario hebreo, el Sheol no era simplemente un infierno, sino un reino espiritual dividido en 2 lados bien distintos, uno de descanso y consuelo, el otro de dolor y separación. Jesús reveló claramente esta estructura en una de sus parábolas más impactantes, la historia del rico y Lázaro, registrada en Lucas capítulo 16. En la narrativa, 2 hombres mueren. El primero, un hombre rico, despierta en tormento. El segundo, un mendigo llamado Lázaro, es llevado por los ángeles al seno de Abraham, una expresión que simboliza un lugar de acogida para los justos. El contraste entre los destinos es impactante. Lázaro está en paz, consolado junto a los patriarcas de la fe. El rico clama por alivio, consumido por la sed y el remordimiento. Entre ellos, Jesús describe un gran abismo, un espacio infranqueable que ningún hombre puede cruzar. Este detalle es fundamental. El Sheol no era un lugar único y homogéneo, sino una realidad dividida, con límites definidos y propósitos distintos. Un lado era esperanza en espera, consuelo reservado a los que vivieron por fe antes de que se completara la obra redentora. El otro, conciencia en sufrimiento, el tormento de quienes vivieron rechazando la verdad. Era en este mundo invisible, pero profundamente real, donde las almas esperaban, unas por salvación, otras por juicio. Y fue exactamente a este escenario espiritual que Jesús descendió tras entregar su espíritu.
no por accidente, no como prisionero, sino con un propósito eterno y, claro, Jesús murió voluntariamente como él mismo declaró: nadie me quita la vida, yo la doy por mi propia voluntad. Juan 10:18. Aún muerto, seguía con plena autoridad espiritual. La entrega del Espíritu no fue una derrota, fue el inicio de un movimiento espiritual sin precedentes. Mucho antes de la cruz ya había una promesa. El Mesías descendería al mundo de los muertos, pero no permanecería allí. No dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16:10. Salmo, escrito por David y citado por Pedro en Hechos 2, apuntaba directamente a Jesús. Su muerte no fue un final, sino parte de un plan. Él descendió, sí, pero no como prisionero. Fue como Señor. Nada se salió del control. Lo que parecía derrota era el cumplimiento exacto de una promesa hecha siglos atrás. La cruz no tomó al cielo por sorpresa. Todo ya estaba escrito y ahora se estaba cumpliendo. Había un lugar escondido a los ojos del mundo, pero plenamente conocido por el cielo. Un lugar de paz, de silencio reverente, de esperanza contenida. Allí aguardaban los justos de la antigua alianza, no con miedo ni con desesperación, sino con la expectativa de quien confía en una promesa aún no cumplida. Habían creído antes de ver señales, habían obedecido sin ver el cumplimiento. Caminaban por fe, sostenidos solo por la voz de Dios que resonaba a través de los siglos. No sabían cuándo llegaría el día, pero sabían que llegaría. Ese lugar era llamado el seno de Abraham. No el cielo pero un refugio sagrado reservado a los que confiaron en el Altísimo mucho antes de que la cruz se alzara en el monte. Un espacio de consuelo, de honra, de espera. Un umbral entre la promesa y su cumplimiento, un suelo espiritual donde reposaban almas que vivieron en alianza con Dios, aunque no recibieron en vida lo prometido. Esperaban, no por duda, sino por certeza. Certeza de que el que prometió vendría, de que el Cordero anunciado sería revelado, de que la redención, aunque tardase, a los ojos humanos jamás fallaría en su tiempo. Y cuando Jesús entregó el Espíritu en la cruz, cuando el velo se rasgó y la tierra tembló, una nueva etapa de la eternidad comenzó. Lo que ellos habían esperado por siglos estaba a punto de suceder. La luz que cruzaría el abismo ya no era una profecía, era una presencia real. Aquel que había sido anunciado por fin venía. Pero Jesús no solo visitaría a los justos. Cristo predicó a los espíritus en prisión. 1 Pedro 3:18. Espíritus, ¿quiénes eran esos? Ángeles caídos, aprisionados desde los días de Noé, seres que cruzaron límites prohibidos y por ello fueron arrojados a cadenas de oscuridad, esperando el juicio. Jesús no les llevó salvación, sino proclamación, una proclamación de victoria, un decreto de conquista. Tengo las llaves de la muerte y del infierno. Apocalipsis 1:18. Jesús tomó lo que fue usurpado desde el Edén. Despojó a principados y potestades, como declara Colosenses 2:15. El imperio de la muerte fue desmantelado, la esclavitud espiritual quebrada. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Efesios 4:8. Con las llaves en sus manos, Jesús liberó a los justos del seno de Abraham. Mateo 27:52-53 relata que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que dormían resucitaron. Era la prueba visible de una liberación espiritual invisible. Por su propia sangre entró una vez en el santuario, habiendo efectuado redención eterna. Hebreos 9:12. Jesús ascendió, terrenal, pero no al cielo. Entró en el santo de los santos celestial. Allí presentó su sacrificio ante el Padre, no como mártir, sino como sumo sacerdote eterno. Mientras los discípulos lloraban, el mundo espiritual celebraba. El Cristo resucitado no solo volvía a la vida,
traía consigo la prueba de que la vida había vencido a la muerte. Ahora la puerta está abierta, el velo ha sido rasgado, el abismo vencido, la muerte desarmada. Ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra, de la tierra debajo. Filipenses 2, 9, 11. Si esta verdad tocó tu corazón, entiende, esta historia no fue contada solo para emocionar, fue contada para transformar. Si deseas entregar tu vida a Jesús o reconciliarte con Él, escribe en los comentarios: yo te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Y si este mensaje habló contigo, escribe: amén. Tu comentario puede ser exactamente lo que Dios use para alcanzar otra vida. Dale like si este contenido tocó tu corazón. Comparte con alguien que necesita oír esta verdad y suscríbete al canal. Activa la campanita y camina con nosotros en esta jornada de fe, revelación y esperanza. Porque donde antes hubo oscuridad, allí brilló la luz más grande de todas.